Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿quién es el dueño de los juegos que compramos? En la vida de cualquier persona hay momentos en el que nos reunimos con conocidos, amigos o familiares y nos ponemos a hablar de cualquier tema. Hay temas que no van a ningún sitio, pero hay otros temas que es el comentarlos y se crea un debate que te lleva a horas y horas de charla y debate, como temas como el fútbol y la política, que son los temas principales de estas tertulias. Pero hay otros que también arrasan, arrastran a mucha gente al debate. Es el tema del gaming. Hay aspectos como cuál es la mejor consola, cuál es el mejor juego. Y un tema que cada vez está teniendo más debate es el tema de título de esta noticia. Cuando compramos un juego, ya sea físico o digital, ¿quién es el dueño? Con el auge de los servicios de suscripción como Xbox Live, PlayStation Plus, el Nintendo Online, el Xbox Game Pass y los servicios de juegos en streaming como PlayStation Now, el próximo Google Stadia y el servicio Xcloud de Microsoft, las suscripciones de videojuegos están ahí y cada vez están cogiendo más cuota de mercado. Esta nueva ola que se avecina sobre la diferencia de ir a una tienda a comprar el juego en disco o cartucho e ir a tu casa y ponerte a jugar con él, y la nueva forma de conectar, digamos, la consola, ir a la tienda online, comprar el juego, instalarlo y ponerte a jugar con él, en principio estamos hablando del mismo fin de la cuestión, porque hay que tener en cuenta que estamos equivocados al diferenciar entre formato físico y formato digital, cuando en ambos casos el formato del videojuego es digital y en ambos casos se almacena en un medio físico, ya sea el disco CD, DVD, Blu-ray, el cartuchito de juego de Nintendo o de otra consola, o el disco duro interno o externo de la consola, del ordenador PC, del smartphone o de la tablet. Con la propiedad del videojuego pasa algo parecido. Llevamos tantos años manejando mal los conceptos y dejándonos llevar por lo que nos parece obvio, que ahora que las cosas son cada vez más complejas y los límites se difuminan, el debate y la controversia que se monta es monumental. No hay más que echar un ojo a la historia y la legislación para saber que el concepto de propiedad del videojuego no es algo tan sencillo como parece a simple vista. Ni siquiera antiguamente era fácil. Por un lado, si tú eras propietario de un disco de música, de un disquete de ordenador o de un cartucho de videojuego, hace 30 años o 40, eras propietario del formato, pero no del contenido que incluía en su interior. El contrato, digamos, vinculante que se producía al comprar un videojuego, una película o incluso un libro, era un contrato entre distribuidor y cliente que permitía al cliente el disfrute del juego, la película o el libro por parte de este cliente. Pero no otorgaba la propiedad de la obra. O sea, eras propietario del medio, del continente, pero no del contenido. Se daba así una doble realidad jurídica en lo correspondiente al videojuego. Por un lado teníamos los derechos y obligaciones referentes a su ámbito físico, que nos permitía jugarlo solos o con amigos, prestarlo o revenderlo de segunda mano, como bien físico cuya propiedad era nuestra. Por otro, teníamos todo lo referente a la propiedad del juego como obra, que en ningún momento pasaba a nosotros y que seguía en manos del desarrollador o distribuidor, lo que impedía que pudiéramos difundirlo libremente, o sea, hacer copias y venderlas. En lo que respecta al formato físico, como se suele decir, la realidad no ha cambiado demasiado, ya que siguen rigiendo las mismas leyes que antaño, con algunos añadidos. Y digo esto porque más allá del cartucho o del disco Blu-ray podemos crear un formato físico con los juegos digitales en el disco duro y hasta obviar lo físico y vender el perfil al que tenemos vinculada nuestra biblioteca de juegos digitales. Montar cuentas de multipropiedad para adquirir un juego entre varios o negociar con las copias de libre disposición que suelen permitir algunas plataformas digitales. Más allá de eso, seguimos con la misma problemática de hace 30 o 40 años. El juego, como obra,
pertenece siempre al creador o desarrollador y poseedor de los derechos de la propiedad intelectual y nunca al comprador o compradora o usuario o usuaria. Esto, que es de ley y está vigente desde hace muchos años, ha traído problemas serios como la necesidad de comprar una y otra vez el mismo juego según avanzan las plataformas, o cosas más discutibles como el tener un juego que, por ejemplo, de la consola PlayStation 2, comprado en la PlayStation Store, y tener que volver a comprarlo para la consola PlayStation 4 a pesar de ser el mismo juego y con el mismo perfil de la misma tienda online PlayStation Store. Ahora que llegan los servicios como Google Stadia, Xcloud de Microsoft y otros que están aquí como PlayStation Now de Sony o Xbox Game Pass de Microsoft, estas prácticas van a ser más populares y utilizadas y muchos usuarios y usuarias tienen el miedo a dejar de poseer los videojuegos, o sea, dejar de ser dueños de ellos. Un miedo que me parece fuera de lugar y que obvia la realidad vigente desde hace más de 40 años, porque como he comentado antes, los juegos nunca han sido realmente del usuario o usuaria, y que al final la compra de videojuegos se parece más a un alquiler de larguísima duración que a la compra-venta propiamente dicha. Puedo entender el miedo de muchos usuarios y usuarias a que los juegos dejen de ser suyos y se modifique el formato de negocio por estos servicios de suscripción tipo Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. En el ámbito de los videojuegos vía streaming que prometen empresas como Google, Microsoft, Sony y otros. Pero me sigue pareciendo irreal y separado de la realidad vigente. Pensar que en la actualidad ni Netflix ni Amazon Prime han acabado con la venta de películas y series. Ni Stadia ni Xcloud acabarán con la comodidad de la descarga y el formato tradicional en disco y el poder comprarlo en una tienda y tenerlo tú en tu casa y meterlo en la consola y jugar. Eso al final nunca se perderá. Así que concluyendo la noticia, la pregunta era, ¿vamos a dejar de ser dueños de nuestros videojuegos? Y la respuesta es, igual que lo somos ahora. De hecho, el auge del mercado digital, según lo plantean empresas como Microsoft, Steam o Epic Games, comentan que esta nueva forma de juego nos llevará a todo lo contrario. Estos nuevos servicios traerán un catálogo de juegos en constante crecimiento, descargables en cualquier momento y que te reconoce como titular del derecho a disfrutar de un juego ahora y siempre. Y evita lo que, digamos, está ocurriendo hoy en día, donde hay empresas que en muchos casos te obligan a comprar varias veces el mismo juego para diferentes consolas, cuando al haber comprado el juego para una consola y tener en teoría el derecho a jugarlo, no se tendría que volver a comprar para jugarlo en otra consola más avanzada si el juego es el mismo. Pero por desgracia, eso es lo que ocurre. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.